El 10 de octubre de 2024, en un parque nacional en Wyoming, Emily Harper, una guardabosques con más de una década de experiencia, se preparaba para otra patrulla rutinaria. Había dedicado su carrera a preservar el delicado equilibrio entre los humanos y la fauna. Comenzó a recorrer uno de los senderos menos conocidos del parque con su mochila llena de suministros, una radio y su confiable aerosol para osos. Amaba su trabajo por su imprevisibilidad y la soledad que ofrecía. El sendero que eligió esa mañana serpenteaba por bosques densos y conducía a una zona apartada conocida por la actividad de grizzlies. El sol proyectaba largas sombras mientras caminaba. El aroma a hojas caídas llenaba el aire. Después de una hora de caminata, notó una perturbación inusual adelante. El sendero estaba cubierto de marcas de garras y pelo, y el inconfundible olor metálico de la sangre flotaba en el aire. Su pulso se aceleró mientras se acercaba, finalmente avistando un enorme oso grizzly, tendido sin vida en el suelo. Sus heridas eran profundas e inusuales, lo que sugería que su muerte no fue producto de una típica pelea territorial. Era una vista rara y preocupante, y sabía que debía documentar la escena de inmediato. Agachándose junto al oso, Emily comenzó a tomar fotos, observando los alrededores en busca de pistas. Fue entonces cuando escuchó un suave y agudo gemido proveniente de cerca. Sus ojos escanearon la densa maleza hasta que vio dos osesnos acurrucados, sus pequeños cuerpos temblando de miedo. La escena la conmovió profundamente. Los osesnos probablemente habían quedado huérfanos y sus posibilidades de supervivencia eran escasas. Un sonido la paralizó antes de que Emily pudiera decidir sus próximos pasos. Pesados pasos resonaron entre la maleza, seguidos de un bajo gruñido gutural. Se giró y vio a un enorme oso grizzly macho salir de los árboles, con sus ojos penetrantes fijos en ella. El tamaño del oso y su postura agresiva dejaron claro que se sentía amenazado, tal vez por la presencia de los osesnos o por su cercanía a la escena. El entrenamiento de Emily se puso en marcha. Lentamente alcanzó su aerosol para osos, evitando movimientos bruscos mientras mantenía la vista en el oso. El enorme animal avanzó. Sus gruñidos se intensificaron mientras reducía la distancia entre ellos. Ella se mantuvo firme, levantó el bote y liberó una nube de aerosol justo cuando el grizzly corría hacia ella. El oso se detuvo, agitó la cabeza y retrocedió unos pasos mientras el aerosol le picaba la nariz y los ojos. El corazón de Emily latía fuerte mientras lo veía arañar el suelo, aún agitado pero temporalmente disuadido. El peligro estaba lejos de haber terminado, pero la breve pausa le dio tiempo suficiente para evaluar la situación. Atrapada entre el oso agresivo y los osesnos vulnerables, la mente de Emily corría a 1000 por hora. No tenía más opción que proteger a los osesnos mientras aseguraba su seguridad. Cada decisión conllevaba un riesgo inmenso, pero las apuestas eran claras. El oso macho permaneció cerca, obligando a Emily a considerar su siguiente movimiento. La tensión en el aire era palpable mientras Emily se mantenía firme. Sus ojos oscilaban entre el enorme oso macho y los osesnos temblorosos escondidos en la maleza. El oso continuaba arañando el suelo. Sus gruñidos resonaban ominosamente a través del bosque silencioso. Emily sabía que estar tan cerca de los osesnos y del oso agresivo aumentaba el riesgo para todos, incluida ella. Necesitaba actuar rápida y decisivamente. Retrocedió lentamente, manteniendo la distancia mientras tenía su aerosol listo. Cada paso era un riesgo, con los movimientos del oso siendo impredecibles y cargados de tensión. El oso macho dudó, momentáneamente distraído por el olor del grizzly muerto cerca. La breve distracción en la atención del oso fue todo lo que Emily necesitaba para reposicionarse más cerca de los osesnos, cuyos suaves gemidos tiraban de su determinación. Su prioridad era clara: rescatar a los osesnos mientras aseguraba su supervivencia. Emily evaluó el terreno viendo un estrecho camino que conducía fuera de la zona. Se acercó cuidadosamente a la maleza, donde los osesnos se acurrucaban, moviéndose con deliberación para evitar asustarlos. Emily aprovechó el momento con el oso macho. Tomó a los asustados osesnos en sus brazos, cuyos pequeños cuerpos temblaban contra ella. El peso de los osesnos ralentizó su progreso, y el bosque hacía que la navegación fuera desafiante. Cada paso requería concentración mientras evitaba rocas sueltas y raíces enredadas. Ahora, al tanto de sus movimientos, el oso macho emitió un gruñido.
El corazón de Emily latía desbocado mientras miraba atrás, viendo cómo el oso se abalanzaba hacia ella. Liberó otra ráfaga de aerosol para osos, creando una barrera protectora. El oso retrocedió sacudiendo la cabeza, pero Emily sabía que el disuasivo solo le daría unos pocos momentos valiosos. Siguió adelante con las piernas adoloridas mientras llevaba a los osesnos más lejos del peligro. El denso bosque eventualmente dio paso a un claro, donde vio la débil silueta de la estación de vida silvestre a lo lejos. Un alivio la invadió al darse cuenta de que se acercaba a la seguridad, pero los gruñidos del oso macho aún resonaban detrás de ella. Al llegar al perímetro de la estación, Emily colapsó en el suelo. Los miembros del personal acudieron en su ayuda, tomando a los osesnos y asegurando su seguridad. El cuerpo de Emily dolía por la experiencia, pero sentía una abrumadora sensación de logro. Había enfrentado una situación de vida o muerte y había salido adelante con su misión intacta. Las secuelas del evento dejaron a Emily alterada. El encuentro agresivo con el oso macho y la desgarradora visión de los osesnos huérfanos pesaban sobre ella. La experiencia profundizó su compromiso con la protección de la fauna del parque. Los osesnos fueron llevados a un centro de cuidados donde serían atendidos hasta poder ser reintroducidos en la naturaleza. Emily conocía los peligros de su trabajo, pero se mantenía firme en su creencia de que cada vida en la naturaleza valía la pena ser protegida. Reflexionó sobre la fragilidad del equilibrio entre los humanos y la naturaleza, prometiendo continuar con sus esfuerzos con aún más determinación. Sarah Mitchell y Tom Reynolds, ambos apasionados excursionistas, estaban en una caminata por el Sendero de los Apalaches cerca del Parque Nacional Shenandoah, Virginia. La pareja llevaba años de excursión juntos, compartiendo su amor por la naturaleza y la aventura. Sarah era diseñadora gráfica de 30 años y Tom era desarrollador de software de 32. Habían planeado este viaje asegurándose de estar bien preparados para cualquier situación. Se conocieron en una excursión organizada por un club local de aventuras al aire libre hace 5 años. Su pasión compartida por la naturaleza y las caminatas los acercó, y pronto se volvieron inseparables. Tras 2 años de noviazgo, decidieron casarse en una ceremonia pequeña e íntima en las montañas, rodeados de sus amigos y familia más cercanos. Su amor mutuo y por el aire libre fortalecía su vínculo. Habían escuchado rumores de mayor actividad de osos en la zona, pero se sentían seguros gracias a su conocimiento y preparación. Ambos habían estudiado el comportamiento de los osos y medidas de seguridad de forma exhaustiva. Llevaban spray para osos, una baliza de emergencia y siempre seguían los protocolos adecuados de almacenamiento de comida. Al caer la tarde, encontraron un lugar tranquilo para montar el campamento. El clima era perfecto con una suave brisa moviendo las hojas. Montaron su tienda y empezaron a preparar la cena. El sol se ponía bañando el paisaje en un resplandor cálido y la pareja se sentía en calma. Mientras organizaban el campamento, escucharon un ruido proveniente de sus mochilas. Al voltear se sorprendieron al ver a un oso negro hurgando en sus pertenencias. El olor de la comida lo había atraído. Tom agarró de inmediato su spray y trató de ahuyentar al oso. Gritó y agitó los brazos, pero el oso se tornó agresivo. De repente el oso atacó a Tom. A pesar de sus intentos por defenderse, el oso lo golpeó y lo tiró al suelo. Sarah tomó un bastón de senderismo y lo golpeó logrando ahuyentarlo. Finalmente el oso se retiró al bosque, dejando a Tom con heridas graves. Sarah corrió hacia Tom, tenía cortes profundos en el brazo y la pierna y sufría mucho dolor. Recordando su plan de emergencia, Sarah activó rápidamente la baliza para pedir ayuda. Hizo todo lo posible por detener la hemorragia con el botiquín de primeros auxilios que llevaban. Los minutos se hicieron eternos mientras esperaban la llegada de ayuda. Sarah permaneció al lado de Tom, hablándole y manteniéndolo despierto. El sonido de un helicóptero acercándose trajo un alivio inmenso. Los guardaparques llegaron y administraron primeros auxilios. Estabilizaron a Tom y lo prepararon para evacuarlo al hospital más cercano. Cuando el helicóptero despegó, Sarah tomó la mano de Tom, agradecida de que la ayuda hubiera llegado a tiempo. Sabía que habían tenido suerte y la experiencia reforzó su compromiso con la seguridad y conciencia sobre los osos. La naturaleza era hermosa pero impredecible y comprendieron la importancia de respetar su poder.
La estancia de Tom en el hospital duró varias semanas. Sus heridas eran severas y requerían cirugías y muchos cuidados. Sarah estuvo a su lado todo el tiempo. Sus familias los visitaban con frecuencia, llevando amor y ánimo. La pareja unida encontró consuelo en su determinación compartida de superar este reto. A medida que Tom se recuperaba, él y Sarah hablaban del incidente. Reflexionaban sobre lo rápido que su caminata pacífica se había convertido en una experiencia aterradora. La experiencia los había marcado profundamente, reforzando la necesidad de precaución y respeto al aventurarse en la naturaleza. La recuperación física de Tom fue gradual. Con la ayuda de Sarah, empezó terapia física para recuperar fuerzas. El proceso era doloroso y lento, pero se mantuvo firme. Sabía que con paciencia y esfuerzo lograría recuperarse por completo. El vínculo de la pareja se fortaleció aún más al atravesar este periodo difícil juntos. Una noche, mientras disfrutaban el atardecer en su porche, un reportaje de noticias captó su atención. Había habido otro avistamiento de oso en el sendero de los Apalaches, cerca de donde los habían atacado. El informe mencionaba que el oso había mostrado un comportamiento inusual, lo que preocupaba a los expertos en vida silvestre. Sarah y Tom se miraron, con pensamientos corriendo en sus mentes. El oso que los atacó podría seguir allí, representando un peligro para otros excursionistas. Sintieron una mezcla de preocupación y curiosidad. La pareja se preguntaba si debían regresar al sendero para saber más o si era un riesgo que no valía la pena. Mientras consideraban su decisión, un sentido de asuntos pendientes flotaba en el aire. La naturaleza los había puesto a prueba de maneras inesperadas, y sus misterios seguían llamándolos, dejando abierta la pregunta de cuál sería su próxima aventura. El 14 de agosto de 2024, un grupo de amigos emprendió una caminata por el campo en la impresionante naturaleza de Montana, ansiosos por escapar de la prisa de sus vidas urbanas. El grupo estaba compuesto por 5 personas, cada una con una personalidad única que complementaba su vínculo. Estaba Jake, el líder del grupo, conocido por su calma y amor por las aventuras al aire libre. Junto a él estaba Sam, un entusiasta del fitness que veía la caminata como un desafío por conquistar. Emily estaba allí para capturar la naturaleza a través de su lente, llevando su cámara a todas partes. Claire aportaba energía al grupo, mientras que Ben era el prudente, a menudo recordando a los demás las precauciones de seguridad. El grupo había planeado esta caminata durante meses, preparando minuciosamente la ruta y los suministros. Su destino era un sendero menos transitado en la zona salvaje de Absaroka Beartooth, famoso por su belleza agreste y su fauna diversa. El atractivo de los paisajes vírgenes era demasiado fuerte para resistirlo. Mientras avanzaban por el bosque, el denso dosel de árboles filtraba la luz solar, creando una atmósfera serena. Los arroyos susurraban cerca y los cantos distantes de las aves llenaban el aire. Jake guiaba al grupo por estrechos senderos bordeados de flores silvestres. Disfrutaban de la tranquilidad de la naturaleza, ajenos al peligro que se avecinaba. A unas 3 horas de caminata, llegaron a un claro rodeado de arbustos de bayas. Jake se detuvo de repente, levantando la mano para que los demás se detuvieran. Unos metros adelante, una osa grizzly se encontraba protectora cerca de sus 2 crías, cuyas oscuras pieles se mezclaban con las sombras. El grupo se paralizó, su emoción reemplazada por una ola de miedo. Habían oído historias sobre encuentros con osos, pero nunca imaginaron vivir uno en carne propia. Jake susurró instrucciones para retroceder lentamente sin darle la espalda al oso. El grupo siguió su ejemplo, moviéndose con cautela y deliberación. La tensión fue demasiada para Ben, quien entró en pánico y corrió, desatando los instintos protectores del oso. La osa soltó un gruñido profundo y se lanzó hacia él a una velocidad aterradora. Jake y los demás miraron horrorizados mientras el oso alcanzaba a Ben y lo atacaba. Ben sufrió graves heridas cuando el oso lo arañó con sus enormes garras, derribándolo al suelo. Los gritos del grupo hicieron poco para disuadir al oso, pero el ruido continuo finalmente hizo que el animal se retirara para proteger a sus crías. El grupo corrió hacia el lado de Ben mientras el oso desaparecía entre la maleza. Él yacía inmóvil, respirando débilmente. Sus heridas eran graves. Jake evaluó rápidamente la situación, sabiendo que debían actuar rápido.
Sin señal de celular y a kilómetros de la estación de guardabosques más cercana, improvisaron una camilla con sus mochilas y chaquetas. Cada segundo contaba mientras comenzaban la ardua tarea de cargar a Ben por el terreno accidentado. La gravedad de la situación pesaba sobre todos. Las manos de Emily temblaban mientras trataba de mantener estable a Ben, mientras Claire luchaba contra las lágrimas, alentando al grupo a mantenerse fuertes. Sam alternaba entre cargar a Ben y explorar los alrededores en busca de cualquier señal de que el oso regresara. Su unidad fue puesta a prueba como nunca antes mientras luchaban por avanzar y mantener a su amigo herido con vida. Mientras avanzaban, la adrenalina inicial comenzó a desvanecerse, reemplazada por el agotamiento y la dura realidad de su situación. El bosque parecía ominoso, con cada crujido en los arbustos aumentando su ansiedad. Sabían que debían llegar a un lugar seguro, pero el camino por delante era largo e incierto. El grupo continuó su desesperada marcha por la densa naturaleza, con la camilla improvisada balanceándose con cada paso irregular. Jake, Emily, Claire y Sam se turnaban para cargar a Ben, todos decididos a seguir adelante a pesar de los dolores musculares y el creciente cansancio. El bosque a su alrededor parecía extrañamente silencioso, el ocasional susurro de hojas enviando olas de inquietud a través del grupo. Cada sonido les hacía temer que el oso regresara, lo que añadía urgencia a su frenético paso. El sendero se hizo más empinado cuando se acercaron a la base de una pequeña colina. Su progreso se ralentizó, con cada miembro luchando por mantener el equilibrio mientras cargaban a Ben. El estado de Ben empeoraba. Su respiración se debilitaba y su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre. El tiempo se agotaba y el pánico comenzaba a infiltrarse en sus pensamientos. Sam vio un sendero estrecho que conducía hacia un arroyo a lo lejos. Lo siguieron, esperando que el agua los acercara a un lugar seguro. El terreno irregular hacía que el viaje fuera aún más peligroso, con rocas y raíces amenazando con hacerlos tropezar en cada paso. Jake no dejaba de recordar al grupo que se mantuvieran enfocados. Al llegar al arroyo, Claire empapó un pañuelo con el agua fría y lo presionó contra la frente de Ben. La breve pausa les dio un momento para reagruparse, pero su agotamiento era evidente. Las heridas de Ben seguían sangrando y las vendas improvisadas no podían sostenerse. La mente de Jake corría con preocupación, pero mantenía sus emociones bajo control, sabiendo que el grupo dependía de su calma. El arroyo los llevó a un sendero más amplio que mostraba señales de uso humano. Este destello de esperanza renovó su energía y aceleraron el paso. Sam permaneció adelante mientras Claire y Emily apoyaban a Ben en la camilla. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero la idea de salvar a su amigo los mantenía en movimiento. Finalmente vieron un letrero de madera señalando hacia una estación de guardabosques. El alivio los invadió mientras seguían avanzando, sus cuerpos cansados impulsados por la determinación. La vista de la estación hizo que Emily se llenara de lágrimas y las manos temblorosas de Claire apretaron más fuerte la camilla. Sam corrió adelante a avisar a los guardabosques mientras Jake permanecía con Ben, susurrando palabras de consuelo a su amigo. Los guardabosques salieron de la estación, sus rostros se tornaron graves al ver el estado del grupo. Rápidamente estabilizaron a Ben y cargándolo en una camilla adecuada. Ben fue llevado de inmediato al hospital cercano, donde los equipos médicos trabajaron incansablemente para salvarlo. Los demás excursionistas cayeron al suelo. El incidente dejó una huella profunda en cada uno de ellos. La idea inocente de explorar la naturaleza ahora cargaba con un peso que no habían anticipado. Jake luchaba con sentimientos de culpa, repasando los eventos y preguntándose qué podría haber hecho diferente. Claire y Emily se volvieron más cautelosas en su acercamiento a la naturaleza, apreciando su belleza pero ahora con respeto por su imprevisibilidad. En los días siguientes el grupo permaneció al lado de Ben mientras se recuperaba. Aunque sus cicatrices físicas tardarían en sanar, las cicatrices emocionales de ese encuentro perduraron en todos ellos. La angustiosa experiencia fortaleció su vínculo, pero también les recordó de manera cruda los riesgos de aventurarse en la naturaleza salvaje. El martes 3 de septiembre de 2015 amaneció claro y fresco en la remota naturaleza de Alaska, cerca del Parque Nacional Denali.
Jake Thompson era un fotógrafo de vida salvaje de 32 años. Estaba en una misión para capturar la foto perfecta de osos grizzly en su hábitat natural. Había pasado años viajando por el mundo y fotografiando animales en su entorno. Jake creció en Seattle, Washington, donde empezó su amor por la naturaleza y los animales. De niño, pasaba horas explorando bosques y playas cerca de su casa. Sus padres, Mark y Linda Thompson, apoyaban sus intereses, llevándolo a parques nacionales en viajes familiares. Estas experiencias encendieron su pasión por la fauna y la fotografía. Tras el colegio, Jake estudió biología en la Universidad de Washington. Sus materias favoritas eran ecología y comportamiento animal. Durante la universidad, se unió a un club de fotografía, donde aprendió a usar una cámara y comenzó a fotografiar la fauna local. Al graduarse, Jake supo que quería combinar su amor por la naturaleza y la fotografía en su carrera. Su trabajo lo llevó a muchos lugares del mundo. Fotografiaba leones en África, tigres en India y pingüinos en la Antártida. Sus fotos aparecieron en revistas y exhibiciones, ganándose una reputación de talentoso fotógrafo de vida salvaje. Este viaje a Alaska era otro sueño hecho realidad, una oportunidad de agregar impresionantes imágenes de osos grizzly a su portafolio. Antes de partir a Alaska, Jake visitó a su familia en Seattle. Sus padres se sentían orgullosos de sus logros, aunque siempre preocupados por su seguridad. Durante la cena hablaron de sus planes y las precauciones que tomaría. Su hermana menor Emily también estuvo presente. Admiraba a su hermano y solía compartir sus aventuras en redes sociales. Lo abrazaron recordándole que tuviera cuidado. Jake les aseguró que estaría seguro y se mantendría en contacto. Semanas de preparación se habían invertido en este viaje. Jake estudió meticulosamente el comportamiento de los osos y medidas de seguridad, asegurándose de estar listo para cualquier situación. Su equipo incluía una cámara de alta gama, spray antiosos y un teléfono satelital. Decidido a conseguir la foto perfecta sin molestar a los osos, se adentró en la naturaleza. Esa mañana, Jake encontró un lugar ideal cerca de un río donde los osos solían ir a pescar. La ubicación era un claro con vista despejada al agua. Instaló su cámara y esperó pacientemente mientras el sol comenzaba a salir, bañando el paisaje con un resplandor dorado. Horas pasaron y Jake avistó un oso grizzly a lo lejos. La emoción lo invadió mientras se preparaba para capturar el momento. El oso se acercó al río sin notar la presencia. Empezó a tomar fotos con el corazón acelerado con cada clic del obturador. De repente el oso miró en dirección a Jake y se quedó inmóvil. La emoción se convirtió en ansiedad cuando el oso empezó a avanzar hacia él. Sabía que debía mantener la calma y decidió usar su spray si era necesario. Cuando se acercó más, se sintió amenazado y lo atacó. La mente de Jake iba a 1000 por hora mientras intentaba recordar su entrenamiento de seguridad. Rápidamente agarró el spray y lo apuntó al oso en carrera. Antes de poder usarlo efectivamente, el oso lo golpeó, tirándolo al suelo y rasgando su piel con sus garras. El dolor recorrió su cuerpo, pero Jake luchó por mantenerse consciente y protegerse, enrollándose en una bola y cubriéndose la cabeza. En el caos, Jake recordó su teléfono satelital. Con gran esfuerzo logró alcanzarlo y presionar el botón de llamada de emergencia. Su llamada desesperada fue respondida por los servicios de emergencia que le aseguraron que la ayuda estaba en camino. El oso perdió interés y se alejó, dejando a Jake sangrando y con dolor. Los minutos se sintieron eternos mientras esperaba el rescate. El sonido de un helicóptero acercándose le dio una renovada esperanza. El equipo de rescate llegó y evaluó sus heridas, estabilizándolo antes de llevarlo al helicóptero. Mientras volaban al hospital más cercano, Jake sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que le esperaba una larga recuperación, pero estaba vivo, y eso era lo único que importaba. La recuperación en el hospital fue un proceso lento y doloroso. Sus padres Mark y Linda volaron a Alaska para estar a su lado. Emily también llegó, trayendo un aire de comodidad y familiaridad a su habitación. Ver las caras preocupadas de su familia llenó a Jake de culpa y gratitud. Los doctores trabajaron sin descanso para tratar sus heridas. Tenía cortes profundos y moretones que requirieron varias cirugías y semanas de terapia física. Cada día traía pequeñas mejoras y el apoyo constante de su familia mantenía su ánimo alto.
Mark solía sentarse a su lado contando historias de la infancia de Jake para entretenerlo, mientras Linda se aseguraba de que estuviera cómodo. Emily le traía libros y juegos intentando distraerlo del dolor. A medida que Jake recuperaba su fuerza, no podía evitar repasar los eventos del ataque en su mente. Se preguntaba si haber elegido otro lugar esa mañana o no haber podido alcanzar su teléfono habrían cambiado el resultado. Estas preguntas lo atormentaban, llenándolo de una vulnerabilidad que nunca había sentido antes. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte de Alaska, el doctor de Jake compartió una noticia. Habían encontrado señales de otro oso cerca de su campamento, sugiriendo que podría haber sido una madre protegiendo a sus crías. Esta revelación añadió una nueva perspectiva a la experiencia de Jake. El oso no solo actuaba agresivamente, defendía a su familia, al igual que la suya lo defendía ahora. La idea de volver a la naturaleza lo aterraba y emocionaba a la vez. Siempre había respetado los límites de la fauna, pero este encuentro lo había cambiado. Sabía que sería más cauteloso, consciente y temeroso, pero también sentía un vínculo con las criaturas que fotografiaba. Mientras Jake estaba en su cama del hospital, viendo las fotos que había logrado tomar antes del ataque, sintió un renovado sentido de propósito. Su próxima aventura en la naturaleza sería diferente. Llevaría consigo no solo su cámara, sino las lecciones aprendidas de su encuentro con la muerte. La naturaleza le había mostrado sus dientes, pero también le había dado una segunda oportunidad. Cualquiera que fuera su próximo desafío, Jake estaba listo para enfrentarlo. El 12 de agosto de 2023, en pleno corazón de un parque nacional cerca de las montañas rocosas canadienses, Jason Miller, un guía experto con más de una década de experiencia, se preparaba para liderar a un grupo de aventureros en la naturaleza salvaje. Conocido por su calma y amplio conocimiento de la fauna, Jason gozaba de la confianza de locales y turistas. Esta vez, su grupo incluía a 5 viajeros: Mark, fotógrafo de vida silvestre; Susan y su hijo adolescente Liam, de Toronto; Rachel, entusiasta del fitness de Vancouver; y Paul, aficionado al aire libre de Nueva York. Cada uno llevaba consigo entusiasmo y temores al adentrarse en el terreno agreste. Pinos gigantes los rodeaban y el aire olía a musgo y hojas húmedas. Jason lideraba, enseñando a leer huellas de animales y estar atentos en territorio de osos. Portaba una pistola de bengalas, un rifle y aerosol contra osos, destacando su utilidad en emergencias. Los turistas escuchaban atentos. Mark tomaba fotos mientras Liam lanzaba preguntas sin parar, contagiando su entusiasmo. Jason los guió por un sendero junto a un arroyo estrecho, mientras el sol subía. Encontraron huellas frescas de oso, recordando la inmensidad del entorno. Jason explicó que los osos grizzlies solían evitar a los humanos, pero insistió en mantenerse juntos y alertas. Por la tarde regresaron al refugio, una cabaña de madera aislada entre los árboles. Cansados pero satisfechos, ansiaban descansar. Pero Jason se detuvo en seco al llegar al claro donde estaban los suministros. Un enorme oso grizzly rebuscaba entre la comida. Su tamaño y poder eran intimidantes, con su pelaje áspero brillando bajo el sol. Jason evaluó la situación rápidamente, indicó al grupo que guardara silencio y retrocediera despacio. El oso levantó la cabeza y los miró fijamente, dejando escapar un gruñido profundo. Con el corazón latiendo rápido, Jason tomó la pistola de bengalas mientras pensaba en posibles desenlaces. De repente, el oso atacó. Su velocidad era aterradora y el suelo temblaba con su peso. Jason gritó, agitando los brazos para parecer más grande, y disparó una bengala al aire. La luz y el ruido detuvieron al oso por un momento, dándole tiempo al grupo para correr hacia un peñasco cercano. La mayoría lo siguió, impulsados por la adrenalina. Paul tropezó con una rama caída y quedó atrás. El oso se centró en él. Jason, al notar su ausencia, dio media vuelta, guiado por su instinto de proteger. La tensión era extrema. El oso se acercaba a Paul, inmovilizado por el miedo. Jason levantó el rifle, manteniendo la calma a pesar del temor. Apuntó al suelo cerca de las patas del oso y disparó. El fuerte estruendo lo desconcertó, haciendo que retrocediera un poco. Jason avanzó despacio, gritando y moviendo los brazos para desviar su atención. Disparó nuevamente al suelo, aún más cerca del animal. Luego encendió una bengala que lanzó destellos y humo. Esto fue suficiente. El oso giró bruscamente y se internó en el bosque.
Jason corrió hacia Paul y lo ayudó a levantarse. Con el rostro pálido y respirando agitadamente, Paul fue llevado al refugio donde el resto esperaba, aliviados pero aún asustados. Jason inspeccionó el área para confirmar que el oso no estaba cerca antes de liderar al grupo al interior de la cabaña. Ya a salvo, intentaron asimilar lo ocurrido. Sus manos temblaban mientras recordaban lo cerca que estuvieron del peligro. Jason revisó si alguien estaba herido, encontrando solo rasguños leves. Paul guardaba silencio mientras Jason lo vigilaba con atención. A la mañana siguiente, el miedo se había transformado en respeto por la naturaleza y la valentía de Jason. Entendieron lo impredecible del entorno y la importancia de seguir instrucciones de seguridad. Mientras empacaban para marcharse, el bosque parecía más silencioso, como si reconociera su supervivencia. Aunque nadie resultó herido, la experiencia dejó una huella profunda en todos. La belleza de la naturaleza era innegable, pero también su fuerza bruta. Se marcharon con una nueva apreciación por ambas. Era un día soleado en el Parque Nacional Yellowstone. David Anderson, un aventurero excursionista solitario, estaba emocionado por explorar el parque y fotografiar su vida salvaje. A sus 34 años, había pasado años capturando imágenes de la naturaleza. Este viaje a Yellowstone era especial porque quería fotografiar a los famosos osos grizzly del parque. David planeó su viaje cuidadosamente. Estudió mapas del parque, leyó sobre encuentros con osos y empacó todo el equipo necesario, incluyendo spray para osos, un silbato de emergencia y un dispositivo de señalización. Se sentía preparado y seguro al salir a capturar imágenes de la fauna del parque. Su amor por la naturaleza y la fotografía comenzó cuando era niño. Creció en Boulder, Colorado, y pasaba los fines de semana acampando y caminando con su familia. Sus padres Sarah y John Anderson le enseñaron a respetarla. Apoyaron su interés en la fotografía, regalándole su primera cámara en su 10º cumpleaños. Tras obtener un título en ciencias ambientales, David decidió convertirse en fotógrafo independiente. Sus fotos aparecieron en muchas revistas de naturaleza, dándole reconocimiento y alegría. Esa mañana David eligió un sendero remoto conocido por sus avistamientos de fauna. El camino era tranquilo, con el canto de los pájaros y el viento moviendo las hojas. David caminaba con cuidado esperando ver algunos de los famosos animales de Yellowstone. Después de varias horas de caminata, la paciencia de David fue recompensada. A lo lejos vio una osa con sus crías. Su corazón latía rápido de emoción mientras preparaba su cámara, manteniéndose a una distancia segura. Al moverse para un mejor ángulo, pisó accidentalmente una rama, haciendo un chasquido fuerte. La osa, alarmada por el ruido, levantó la cabeza y vio a David. Antes de que pudiera reaccionar, ella atacó. David tomó el spray para osos, pero fue demasiado rápida. Lo derribó con un golpe fuerte, y el dolor recorrió su cuerpo cuando las garras rasgaron su piel. Logró rociar a la osa, que retrocedió brevemente. Necesitaba ayuda urgente. Usó su silbato de emergencia y el dispositivo de señalización, esperando que alguien lo oyera. Su visión se nubló y sintió que su fuerza disminuía mientras la sangre fluía de sus heridas. Justo cuando estaba por perder el conocimiento, oyó voces que se acercaban. Un grupo de excursionistas, alertado por su silbato, corrió a ayudarlo. Encontraron a David en el suelo, gravemente herido pero consciente. Uno de los excursionistas, que sabía primeros auxilios, trató rápidamente sus heridas, deteniendo la hemorragia y estabilizándolo. Otro usó su teléfono para llamar a los guardaparques, dando su ubicación exacta. En menos de una hora, llegó un equipo de rescate y lo trasladaron en helicóptero al hospital más cercano. Mientras yacía en el helicóptero, David sintió una mezcla de alivio y dolor. Sabía que tuvo suerte de sobrevivir, pero entendía lo cerca que estuvo de un destino peor. La experiencia le recordó lo impredecible que puede ser la vida salvaje y la importancia de ser cauteloso, sin importar cuán preparado se sienta uno. Mientras iba y venía de la conciencia durante el vuelo, recordó un sonido extraño que había oído la noche anterior. Mientras acampaba, escuchó un aullido inquietante a lo lejos, diferente a cualquier sonido animal conocido. El sonido lo inquietó, pero lo ignoró como un misterio más. Ahora, entre la vida y la muerte, no podía dejar de sentir que había algo más allá, más que solo el oso. La naturaleza tenía secretos, y David se preguntaba si acababa de vislumbrar uno. La recuperación de David en el hospital
Fue un camino difícil. Las heridas que sufrió requirieron múltiples cirugías y cuidados constantes. Sus padres, Sarah y John, se quedaron con él, siendo una fuente de consuelo y fortaleza. Compartían historias de caza y lo tranquilizaban con su apoyo inquebrantable. Durante su recuperación, David revivía en su mente el ataque del oso. La imagen de la osa cargando y el dolor de sus garras lo perseguían. A pesar del trauma, sentía un profundo respeto por el instinto de la osa de proteger a sus crías. Esta experiencia dejó una huella duradera en él, recordándole el poder puro de la naturaleza. El progreso de David en terapia física fue lento pero constante. Cada sesión era dolorosa, pero estaba decidido a recuperar su fuerza. El ánimo de sus padres y el apoyo del personal del hospital lo ayudaron a superar los momentos más duros. Día a día se fortalecía, impulsado por el deseo de regresar. Una tarde, un guardaparques visitó a David para hablar sobre los detalles del ataque. Hablaron sobre las huellas inusuales encontradas cerca de su campamento, huellas que no coincidían con ningún animal conocido en Yellowstone. Esta nueva información intrigó a David, despertando su curiosidad. El misterio se profundizó al recordar el extraño aullido que había escuchado la noche anterior al ataque. La memoria de esa noche, junto con las huellas misteriosas, sugerían que había más por descubrir. A medida que mejoraba su salud, también lo hacía su determinación de volver a Yellowstone. El ataque del oso le enseñó valiosas lecciones sobre la imprevisibilidad de la naturaleza y la importancia de estar alerta. Pero también encendió un deseo más fuerte de explorar y entender los misterios de la naturaleza. Cuando fue dado de alta del hospital, sintió alivio y anticipación. El primer aliento de aire fresco fuera del hospital fue vigorizante. Al mirar las fotos que había tomado antes del ataque, sintió un renovado propósito. Sabía que volvería a Yellowstone, esta vez con mayor cautela y respeto por la naturaleza. Al prepararse para su próximo viaje, no podía sacudirse la sensación de que su encuentro con el oso era solo el comienzo. Las huellas misteriosas y los aullidos inquietantes sugerían algo más. La naturaleza aún guardaba secretos por descubrir. Con un sentido de aventura y algo de inquietud, David estaba listo para enfrentar lo que le esperaba, sabiendo que la naturaleza tenía muchas más historias que contar. ¿Qué más había allí, esperando ser descubierto? El 15 de octubre de 2024 amaneció claro y fresco sobre el pequeño pueblo de Estes Park, Colorado, una pintoresca comunidad situada cerca del borde oriental de un parque nacional. Linda Cooper, una jubilada que llevaba más de 2 décadas viviendo en el pueblo, se sintió atraída por sus paisajes serenos y su vibrante fauna. A sus 68 años disfrutaba de la jardinería, la observación de aves y el ritmo tranquilo que la jubilación le ofrecía. Sus días estaban llenos de café en su porche y de voluntariado en el centro comunitario local. Siempre había sido cautelosa con vivir en territorio de osos, siguiendo los consejos de los guardabosques sobre asegurar la basura y evitar enfrentamientos con la fauna. El pueblo había experimentado recientemente un aumento de avistamientos de osos. El clima inusualmente cálido y la escasez de alimentos en la naturaleza empujaron a los animales más cerca de los asentamientos humanos. Aunque los residentes estaban acostumbrados a ver fauna, ese otoño en particular trajo más informes de osos rebuscando en la basura y merodeando cerca de las casas. Linda había oído estos relatos, pero su calle tranquila parecía alejada de tales disturbios. Esa mañana Linda decidió limpiar su garaje. Dejó la puerta abierta mientras organizaba herramientas y objetos domésticos, ocasionalmente regresando a la casa para tomar suministros. No notó al oso negro que caminaba por su calle, siguiendo el olor de los restos de comida en su cubo de basura abierto. El gran oso adulto entró en su garaje, derribó una bolsa de basura y comenzó a hurgar en su contenido. Cuando Linda regresó al garaje para tomar un rastrillo, se paralizó al ver al oso. Su repentino suspiro y el movimiento de pánico asustaron al oso, que reaccionó de manera defensiva. Soltó un gruñido gutural y se lanzó hacia adelante, arañando con sus garras. Linda cayó al suelo, sufriendo un corte en el brazo y moretones a lo largo de su costado al chocar con el concreto. El pánico recorrió su cuerpo mientras intentaba arrastrarse hacia atrás, pero el oso no avanzó más. Regresó a la basura,
aún agitado pero sin atacar activamente. Linda gritó pidiendo ayuda. Al oír el alboroto, sus vecinos corrieron hacia su casa armados con ollas, sartenes y gritos fuertes. Su ruido asustó al oso, que salió disparado del garaje y desapareció en el bosque. Linda quedó temblando en el suelo, sujetando su brazo herido. La sangre manchaba su manga mientras los vecinos llamaban al 911 y fue rápidamente llevada al hospital local. Logró agradecer a sus vecinos por su rápida respuesta. Linda fue trasladada al centro médico de Estes Park, donde los médicos trataron el corte en su brazo y confirmaron que no había otras lesiones graves. El incidente la dejó agradecida por las rápidas acciones de sus vecinos. En los días siguientes, la noticia del encuentro se difundió por el pequeño pueblo, suscitando preocupación y curiosidad. Linda se convirtió en un símbolo de los riesgos inesperados de vivir cerca de hábitats de osos, y su historia rápidamente se convirtió en un tema de conversación en reuniones locales y encuentros comunitarios. Se dio cuenta de su error al dejar la puerta del garaje abierta, algo de lo que siempre había tenido cuidado. El recuerdo del golpe defensivo del oso y su tamaño inmenso se repetían en su mente, dejándola intranquila y reacia a retomar sus rutinas habituales. Aunque las heridas físicas comenzaron a sanar, las cicatrices emocionales perduraron. Se asustaba con ruidos repentinos y no quería acercarse al garaje, ni siquiera durante el día. Los residentes del pueblo comenzaron a hablar cada vez más sobre el creciente número de encuentros con osos. Los expertos en vida silvestre explicaron que las fuentes de alimento naturales de los osos se estaban agotando, lo que los obligaba a acercarse a los asentamientos humanos. El almacenamiento inadecuado de la basura fomentaban inadvertidamente estos encuentros. En respuesta, las autoridades locales implementaron una serie de medidas para evitar futuros conflictos. Se distribuyeron cubos de basura a prueba de osos a los hogares y se aplicaron pautas más estrictas para el almacenamiento de alimentos en áreas residenciales y campamentos cercanos. Linda sintió una creciente responsabilidad de educar a los demás sobre la coexistencia con la fauna. Comenzó a asistir a las reuniones del pueblo para compartir su experiencia y enfatizar la importancia de las medidas preventivas. Su relato fue tanto una advertencia como un llamado a la acción, instando a los vecinos a respetar los límites entre los humanos y los animales. Abogó por más campañas de concientización, especialmente para los nuevos residentes que no estaban familiarizados con vivir en territorio de osos. Con el apoyo de su familia y amigos, comenzó a salir de nuevo. Encontró consuelo al saber que la comunidad se había unido para abordar el problema y que su historia había generado cambios significativos. El garaje fue reforzado con mejores cerraduras y ella invirtió en luces con sensor de movimiento para disuadir a la fauna. El oso que había entrado en su garaje nunca fue encontrado, probablemente habiendo regresado al bosque en busca de comida. Los expertos especularon que había sido impulsado por la desesperación más que por agresión, un recordatorio del frágil equilibrio entre la expansión humana y los hábitats naturales. Linda a menudo pensaba en el oso y en su papel al cambiar el enfoque del pueblo hacia la coexistencia con la fauna. Estes Park vio una disminución notable en los incidentes relacionados con osos. Los residentes comenzaron a tener más cuidado en gestionar la basura y a seguir los protocolos de seguridad. Linda se convirtió en defensora de vivir en armonía con la naturaleza, un testimonio de resiliencia y adaptabilidad. Aunque el recuerdo de esa noche siempre se quedaría con ella, encontró consuelo en saber que su experiencia había llevado a una comunidad más segura y consciente. Era el 28 de mayo de 2024 en el Parque Nacional Sarek de Suecia, una región salvaje, remota y escarpada, conocida por sus paisajes y senderos. Lena Johansson era una senderista experimentada y amante de la naturaleza. Había estado explorando el parque durante varios días en una caminata en solitario. Amaba la soledad y la belleza de la naturaleza virgen, lejos del bullicio de su vida diaria en Estocolmo. Era una científica ambiental de 34 años. Su amor por el senderismo comenzó en su infancia en el norte de Suecia, donde solía aventurarse en los bosques con su padre. Con el tiempo perfeccionó sus habilidades, aprendiendo a navegar terrenos difíciles y a comprender el comportamiento de la fauna. Este viaje a Sarek era una oportunidad para conectar con la naturaleza y poner a prueba sus límites.
Ese día, Lena decidió tomar un descanso junto a un arroyo sereno, rodeado de altos pinos y rocas cubiertas de musgo. El sol brillaba intensamente y el sonido del agua corriendo era relajante. Se sentó en una roca grande, se quitó la mochila y disfrutó un refrigerio. No sabía que estaba a punto de convertirse en una pesadilla. De repente, Lena escuchó un ruido en los arbustos cercanos. Su corazón dio un vuelco al ver un enorme oso grizzly saliendo de la maleza. Los ojos del oso se fijaron en ella, y Lena supo que debía actuar rápido. Había leído mucho sobre seguridad con osos y sabía que mantener la calma era crucial. Se puso de pie y comenzó a retroceder, hablando suavemente para demostrar que no era una amenaza. Pero el comportamiento del oso era impredecible. En lugar de retirarse, corrió hacia Lena con una velocidad increíble. El pánico la invadió mientras trataba de recordar su entrenamiento. Alcanzó su aerosol contra osos, pero este fue demasiado rápido. La golpeó al suelo con un zarpazo. Un dolor agudo recorrió su cuerpo al sentir las garras rasgar su piel. Lena luchó por mantenerse consciente y seguir los protocolos de seguridad que conocía de memoria. Se hizo un ovillo protegiendo sus órganos vitales y permaneció lo más inmóvil posible. El oso continuó atacándola, provocando que gritara de dolor. Temió que ese fuera su fin, justo cuando parecía que toda esperanza se había perdido. Lena escuchó voces y pasos acercándose. Un grupo de senderistas cercano había oído sus gritos desesperados y corrió a ayudarla. Con gritos y ruidos fuertes, lograron ahuyentar al oso grizzly. El oso, sorprendido por la repentina conmoción, retrocedió y se adentró en el bosque. Los senderistas evaluaron rápidamente las heridas de Lena. Sangraba profusamente por profundos cortes en los brazos y piernas. Uno de los senderistas era ex-paramédico, tomó el mando y comenzó a administrar primeros auxilios. Usaron sus suministros para limpiar y vendar las heridas lo mejor que pudieron. Mientras tanto, otro llamó a un equipo de rescate usando un teléfono satelital. Lena entraba y salía de la conciencia, su cuerpo abrumado por el dolor y el shock. Los senderistas se quedaron a su lado, dándole palabras de aliento y consuelo. A pesar de la situación crítica, Lena sintió un rayo de esperanza. Ya no estaba sola, la ayuda estaba en camino. Dentro de una hora, el equipo de rescate llegó en helicóptero. Cargaron a Lena en una camilla con cuidado y la trasladaron en aire al hospital más cercano. El trayecto fue difícil para Lena, que apenas era consciente de su entorno. Solo podía pensar en el dolor insoportable y en los rostros de los extraños que le habían salvado la vida. Al ser llevada deprisa a la sala de emergencias, Lena sabía que su lucha estaba lejos de terminar. Le esperaba una recuperación larga y difícil, pero estaba viva. Lena hizo un voto silencioso de nunca más subestimar los peligros de la naturaleza. Despertó en una cama de hospital, la habitación iluminada y llena del zumbido de los equipos médicos. Su cuerpo dolía con cada movimiento, vendajes cubrían sus heridas. Los recuerdos del ataque volvieron a ella, recordó al oso, el dolor y a los senderistas que la salvaron. Una enfermera notó que estaba despierta y llamó rápidamente al doctor. El doctor Anderson le explicó a Lena su estado. Había sufrido lesiones graves, pero tuvo suerte de estar viva. Su recuperación sería larga, pero con tiempo y cuidados sanaría. Lena sintió una ola de gratitud, no solo por el equipo médico, sino por los senderistas que arriesgaron sus vidas para ayudarla. Durante las semanas siguientes, la familia y los amigos de Lena la visitaron con regularidad, llevándole consuelo y apoyo. Compartían historias y risas, recordándole la fuerza de la conexión humana. También recibió visitas de los senderistas que la habían rescatado. Sus nombres eran Eric, María y Johan, y estaban en su propia excursión cuando escucharon sus gritos. Relataron el rescate con preocupación y alivio por verla a salvo. Mientras se recuperaba, reflexionó sobre el ataque. Se dio cuenta de lo impredecible y peligroso que puede ser la naturaleza, sin importar cuán experimentado se sea. Esta experiencia la había hecho más humilde. Decidió que una vez recuperada completamente, usaría su experiencia para educar a otros sobre la importancia de la seguridad en la naturaleza. Quería asegurarse de que los senderistas supieran cómo protegerse y qué hacer en situaciones de emergencia. Meses después, Lena fue dada de alta del hospital. Su cuerpo llevaba las cicatrices del ataque, pero su espíritu seguía intacto. Volvió a su vida en Estocolmo con una nueva perspectiva. El ataque había sido una experiencia aterradora,
pero también le mostró la bondad y el valor de los desconocidos. El regreso de Lena a su rutina diaria estaba lleno de emociones encontradas. Aunque agradecía estar viva, las preguntas sobre aquel fatídico día la perseguían. ¿Por qué había atacado el oso tan repentinamente? ¿Había algo que pudiera haber hecho para evitar el encuentro? Lena se encontraba a menudo reviviendo los eventos en su mente, buscando respuestas difíciles de encontrar. Sus cicatrices eran un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y el poder de la naturaleza. La determinación de Lena de ayudar a otros solo se fortaleció. Comenzó a escribir un blog sobre su experiencia, compartiendo detalles de su recuperación y las lecciones que había aprendido. También empezó a colaborar con clubes de senderismo locales y organizaciones ambientales para concientizar sobre la seguridad con la fauna. Lena esperaba que al compartir su historia pudiera evitar que otros pasaran por el mismo terror que ella enfrentó. El 21 de junio de 2024, durante un ultramaratón en la agreste naturaleza de Columbia Británica, Claire Johnson, una corredora experimentada, avanzaba por una de las secciones más desafiantes de la carrera. Conocido por sus senderos difíciles y paisajes hermosos, este ultramaratón atraía a atletas de todas partes, pero Claire estaba acostumbrada a este terreno. Llevaba horas corriendo, sintiendo el peso del agotamiento y la soledad del sendero. El aire era fresco, el camino estrecho y el bosque denso, con árboles altos y maleza que dificultaban ver más allá. Claire estaba decidida a seguir adelante, después de meses de entrenamiento, pero la fatiga comenzaba a hacer efecto. Claire, en sus 30 y tantos años, siempre había sido apasionada por correr. Había participado en varias carreras antes, pero nada tan intenso como este ultramaratón. Conocida entre sus amigos y compañeros atletas por su dedicación y resistencia, Claire había construido una reputación como alguien que nunca se rendía ante un desafío. Su entrenamiento la había preparado bien, y conocía los riesgos de correr en terrenos salvajes, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Claire notó algo a lo lejos mientras subía una empinada cuesta. Al principio pensó que era una sombra o un juego de luces, pero al acercarse, su corazón dio un brinco. Un oso grizzly estaba en el sendero frente a ella, aparentemente sin notar su presencia. El aliento de Claire se detuvo cuando se dio cuenta de lo cerca que estaba de la enorme criatura. El oso era grande, con su pelaje marrón grueso y enmarañado, sus ojos fríos y vigilantes. La mente de Claire corría, sabía el peligro. Los grizzly eran impredecibles y este estaba solo, lo que significaba que podría ser territorial o estar hambriento. Dándose cuenta de que no podía retroceder, Claire sabía que mantenerse calma era su mejor opción. Había leído sobre cómo manejar encuentros con fauna salvaje, pero la realidad de enfrentar a un oso cara a cara era algo completamente diferente. Detuvo su carrera lentamente, intentando hacerse ver más grande, como había aprendido en guías de supervivencia. Levantó los brazos y comenzó a moverlos lentamente, esperando que el oso retrocediera. Pero el oso no se movió. Comenzó a acercarse, sus enormes patas aplastando la tierra con cada paso. El corazón de Claire latía con fuerza. No tenía armas ni medios de defensa reales y estaba aislada. Su mente corría mientras se daba cuenta de que retroceder ya no era una opción. El oso estaba demasiado cerca. Con suministros limitados, Claire metió la mano en su bolsa y encontró un pequeño spray para osos que había estado llevando. Apuntó al oso, rociando el aire para crear una barrera entre ellos, pero el oso continuó acercándose, sin inmutarse por el spray. La ansiedad de Claire crecía al darse cuenta de que sus esfuerzos por asustar al oso no estaban funcionando. El oso se acercaba cada vez más. Sus ojos oscuros se clavaron en ella, y Claire pudo sentir la tensión en el aire. El tiempo parecía detenerse mientras ella esperaba, esperando un milagro, pero Claire sabía que tenía que mantenerse alerta. La situación se volvía más peligrosa con cada paso que daba el oso. El oso ya estaba a solo unos metros de ella cuando Claire permaneció allí. Su corazón latía con rapidez, pero se concentró en mantenerse calmada. Sus pensamientos eran claros, pero su cuerpo estaba lleno de adrenalina. Sabía que su supervivencia dependía de los siguientes momentos. Con el oso aún acercándose, Claire tomó una decisión rápida. Necesitaba ayuda. No podía enfrentarse al oso sola. Justo cuando Claire estaba a punto de retroceder, escuchó un ruido detrás de ella. Un compañero corredor apareció en el sendero, lo que parecía un milagro.
Al ver al oso y la angustia de Claire, el corredor comenzó a hacer ruidos fuertes, gritando y aplaudiendo. El oso se detuvo un momento, distraído por el recién llegado. Esto le dio a Claire una breve oportunidad de alejarse del animal, pero el oso no se dejó disuadir fácilmente. El corredor siguió haciendo ruido, tratando de atraer la atención del oso. Claire aprovechó la distracción y comenzó a retroceder lentamente, manteniendo los ojos en el oso pero moviéndose lo más silenciosamente posible. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero con la ayuda del otro corredor pudo moverse hacia una zona más segura. Distracción por el ruido y ahora dudoso, el oso comenzó a alejarse de ellos. No se retiraba por completo, pero ya no cargaba hacia ellos. Los dos corredores mantuvieron una distancia segura, retrocediendo lentamente hasta que el oso perdió el interés. No dejaron de correr hasta llegar a un puesto de auxilio unas millas más adelante. Claire estaba exhausta, su cuerpo adolorido y su mente aún atónita por el encuentro. Su corazón seguía acelerado mientras les relataba los hechos a los trabajadores del puesto de auxilio, quienes rápidamente la revisaron en busca de lesiones. El otro corredor también estaba afectado, pero sin daños. La experiencia dejó una marca duradera en Claire. El miedo y la adrenalina habían pasado factura. Se dio cuenta de lo rápido que podían cambiar las cosas en la naturaleza y lo importante que era respetar los límites de los animales. Lo que comenzó como una carrera pacífica y desafiante se convirtió en una lucha por la supervivencia. La historia se hizo viral, extendiéndose rápidamente a través de las redes sociales y medios de comunicación. La gente se sorprendió de lo cerca que Claire estuvo de ser atacada. Muchos elogiaron al otro corredor por su rápida reacción y valentía. Claire se centró en la lección que el encuentro le había enseñado. Abogó por la conciencia sobre la fauna salvaje, instando a los entusiastas del aire libre a estar mejor preparados y entender los riesgos de los encuentros con animales. El incidente también generó debates sobre cómo proteger mejor a los corredores y excursionistas en terrenos salvajes. Claire trabajó con organizaciones para promover entrenamientos de seguridad con osos para atletas y excursionistas, asegurando que otros estuvieran mejor preparados en caso de un encuentro similar. El trauma de la experiencia permaneció con ella, pero también alimentó su pasión por ayudar a otros a mantenerse seguros en ambientes impredecibles. El grupo de amigos Tom Parker, Emily Reed, Jack Wilson y Sarah López había planeado un viaje de campamento en las montañas rocosas cerca de Boulder, Colorado. Estaban emocionados por un fin de semana de aventuras y diversión al aire libre. Se conocían desde la universidad, cuando se unieron en un club de senderismo en la Universidad de Colorado. Su amor por la naturaleza y la aventura los había mantenido unidos a lo largo de los años. Tom Parker era un ingeniero de software de 29 años y el líder del grupo. Apasionado por el senderismo y el camping, siempre estaba listo para una nueva aventura. Emily Reed, de 28, trabajaba como enfermera y tenía una personalidad calmada y atenta. Jack Wilson, de 30, era fotógrafo y amaba capturar la belleza de la naturaleza. Sarah López, de 27, era maestra y le encantaban las actividades al aire libre, con algo de entrenamiento en primeros auxilios. Formaban un equipo equilibrado y listo para enfrentar los retos de la naturaleza. Los amigos habían estado planeando este viaje durante meses. Eligieron las montañas rocosas por sus paisajes impresionantes y la oportunidad de escapar de sus ajetreadas vidas. Coordinaban sus horarios, reunieron su equipo de campamento y trazaron su ruta. La emoción había ido creciendo durante semanas y ahora, al llegar a su campamento cerca de un lago pintoresco, estaban listos para que comenzara la aventura. El grupo armó las tiendas, juntó leña para la fogata y admiró la vista de las montañas reflejadas en el lago cristalino. No sabían que se habían visto osos en la zona recientemente y desconocían el peligro potencial. La primera noche transcurrió sin problemas. Se sentaron alrededor de la fogata, contaron historias y asaron malvaviscos. Todos se sentían relajados y felices. Tom, quien amaba pescar, incluso atrapó algunos peces en el lago que planeaban cocinar al día siguiente. El segundo día exploraron los senderos cercanos, tomaron fotos y disfrutaron de la tranquilidad de la naturaleza. Esa noche cocinaron una gran comida, incluyendo los peces que Tom había pescado. Comieron bien y dejaron algo de comida en la mesa de picnic,
pensando limpiarla a la mañana siguiente. Al caer la noche, el grupo se reunió de nuevo junto a la fogata. Estaban riendo y conversando cuando de repente oyeron ruidos en los arbustos cercanos. Al principio pensaron que podría ser un animal pequeño, pero el ruido se hizo más fuerte y más cercano. Un gran oso negro apareció de la oscuridad, atraído por el olor de la comida. Los amigos se quedaron paralizados de miedo, sin saber qué hacer. El oso se acercó a la mesa de picnic. Jack recordó haber leído sobre osos y supo que debían actuar rápido para asustarlo. En un intento caótico tomaron linternas e hicieron ruidos fuertes, con la esperanza de ahuyentar al oso. El oso, sorprendido pero no del todo intimidado, se giró hacia el grupo. Tom tropezó y cayó, y el oso lo atacó, golpeándolo en el brazo y la pierna con sus poderosas garras. Tom gritó de dolor y los demás intensificaron sus esfuerzos para asustar al oso. Gritaron, golpearon ollas y sartenes y apuntaron las linternas a los ojos del animal. Finalmente, el oso retrocedió al bosque, dejando a Tom herido en el suelo. Los amigos corrieron al lado de Tom, con el corazón latiendo de miedo y preocupación. Sarah, usando su entrenamiento en primeros auxilios, vendó las heridas para detener la hemorragia. Sabían que necesitaban ayuda rápido. Jack tomó su teléfono y llamó al 911, explicando su ubicación y la gravedad de las lesiones de Tom. En menos de una hora, un equipo de rescate llegó y llevó a Tom en helicóptero al hospital más cercano en Boulder. El resto del grupo lo siguió en su coche, su emoción por el día completamente eclipsada por el aterrador encuentro. Mientras conducían, no podían dejar de pensar en lo cerca que estuvieron de un desenlace peor. Las lesiones de Tom eran graves, pero no ponían en peligro su vida. Los médicos aseguraron que se recuperaría, aunque necesitaría tiempo para sanar. Sus amigos se quedaron a su lado, agradecidos de que estuviera vivo y recibiendo el cuidado necesario. Comprendieron cuán afortunados habían sido de que la situación no fuera aún más trágica. La recuperación en el hospital llevó varias semanas. Sus amigos lo visitaban cada día, llevándole libros, aperitivos y palabras de ánimo. El lazo que compartían se fortaleció mientras apoyaban a Tom en su proceso de sanación. A menudo hablaban del incidente, reflexionando sobre cómo todo había pasado de una aventura alegre a una situación de vida o muerte. A medida que Tom se recuperaba, él y sus amigos empezaron a entender la importancia de estar completamente preparados para lo impredecible de la naturaleza. Se dieron cuenta de que cometieron un error al no asegurar su campamento contra osos. Decididos a aprender de la experiencia, comenzaron a investigar y asistir a talleres sobre seguridad en la naturaleza y comportamiento de osos. Querían asegurarse de nunca volver a ser sorprendidos desprevenidos. Una vez que Tom fue dado de alta, se tomó un tiempo fuera del trabajo para recuperarse completamente en casa. Emily, Jack y Sarah siguieron apoyándolo, ayudando con las tareas diarias y levantándole el ánimo. El incidente los había dejado algo sacudidos, pero también más conscientes y precavidos. Habían tenido suerte y querían compartir la importancia de la seguridad en la naturaleza. Los amigos decidieron contar su historia a clubes de senderismo y escuelas locales, con la esperanza de educar a otros sobre los peligros de los encuentros con la fauna y cómo prevenirlos. Organizaron charlas comunitarias e incluso escribieron artículos para revistas al aire libre. Su historia era un recordatorio poderoso de que la naturaleza podía ser peligrosa si no se respetaba. Con el paso de los meses, Tom recuperó su fuerza y volvió a sus actividades habituales. Las cicatrices en su cuerpo eran un recordatorio constante del ataque, pero también simbolizaban su resistencia y el fuerte vínculo con sus amigos. La experiencia los había cambiado a todos, haciéndolos más conscientes y apreciativos del poder impredecible de la naturaleza. Continuaron haciendo senderismo y campamentos, pero siempre con un renovado respeto.